Dios quiere que empecemos a crear y dejemos de consumir. Ah, hace muy poco vi un video de un tipo que se llama Connor, creo que es británico, por el acento. Ese video me impactó mucho eh, porque, porque hace mucho tiempo que yo he querido compartir un poco de lo que ha sido mi vida y mi experiencia, no con el fin de hablar de mi vida y de mi experiencia, sino porque sé que hay cosas que he aprendido y que he vivido que te pueden ayudar a vos. Eh, no sabía cómo empezar el video, la verdad, no tenía ni idea. Ah, entonces me fui al primer libro, al Génesis. El primer libro, en el primer capítulo, en el versículo, dice: en el principio Dios creó. Y de ahí todo lo que sigue. Entonces, eso es un buen inicio. Un buen inicio para un libro o para una historia o para un video. En este caso, para este video. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque yo, como creyente en la Biblia y lo que dice la Biblia, yo estoy convencido que vos y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que somos similares a Dios en muchos aspectos. Y entender a Dios y su carácter es entendernos a nosotros mismos también. Y la primera cosa que Dios nos deja saber en la Biblia es que Él es un ser creativo. Entonces, si Dios empezó creando y yo no sé por dónde empezar, pues voy a empezar creando. Y sí, es lo más difícil del mundo, pero es también lo más importante del mundo, el empezar. A mí me gustan los dichos y siempre tengo dichos presentes, sean de saber popular o de dichos bíblicos como proverbios, que los proverbios son dichos. Y uno que tengo en la mente es: en el comer y en el andar, el trabajo es empezar, ¿no? O en el comer y en el rascar, depende de cómo lo hayan aprendido. Pero el cómo, perdón, el cuándo empezar es vital definirlo. El cuándo es ya, el cuándo no es mañana, el cuándo no es en una hora, sino es ya. Porque el paso más importante siempre va a ser el siguiente. O sea, pensá en lo que vos querés para tu vida y lo que vos querés hacer, o lo que ya has hecho, y pensá cómo lo lograste. Un ejemplo fácil es la universidad. Uno sale del colegio, no sabe qué hacer. Bueno, ese es problema del sistema educativo y de nuestra cultura. Y nos metemos a un pregrado de 5 años, 6 años. A mí me costó 6 años terminarlo. Y vos lo terminás o no lo terminás y luego decís: uy, yo cómo pasó este tiempo, cómo fue tan rápido, cómo es que aproveché o no aproveché, pero cómo pasó esto tan rápido. Y la clave es que diste el primer paso. O sea, el primer paso fue, claro, después de terminar tu colegio, te inscribiste sin saber nada a una o dos carreras en las que pasaste, te fuiste por ahí y diste el segundo paso, pagaste el semestre, empezaste. Porque es que el trabajo es empezar. El trabajo no es decir: voy a ser geólogo, voy a ser psicólogo, voy a ser abogado.
y de un momento a otro conseguirlo, sino lo más importante para llegar a esa meta fue el primer paso que diste, no fue el segundo, porque sin el primero no hay segundo, y no fue el tercero. Ya me entendés la idea. Y volviendo a retomar esta idea del carácter de Dios, el primer paso es más importante porque es el que requiere fe, es el que requiere confianza. El primer paso no se da sin primero una caída. Y no me refiero a caer y golpearse, sino una caída hacia el frente. Cuando un bebé está caminando, empezando a caminar, a aprender, el bebé tiene que tener la fe de que su piecito lo va a sostener en la próxima caída. Uno echa su cuerpo adelante y da la primera, igual que empezar a correr. Tienes que dejarte caer hacia adelante y darle, y darle, y darle. Y en ese caer y en ese darle, ya cuando estás dando el paso número 50, el paso número 500, ya ganaste algo súper importante, que es una palabra que ha estado muy de moda últimamente, si te gustan los deportes, que es momentum. El momentum yo lo empecé a escuchar mucho en la NBA, cuando los Lakers van arriba por 10 encima de Clippers, por ejemplo, y Luka mete el quinto triple de su noche, ¡pum!, y se van a 13 puntos arriba, y luego se enfocan defensivamente y quitan un balón y ¡pum!, otros 2, 15 arriba. El momentum solo te va a seguir impulsando hacia adelante, es la energía que te lleva y te lleva. El momentum es la energía que te mantiene en movimiento, y eso se gana solo con el primer paso, con la primera caída. Es el convertir esa energía potencial y volverla en energía cinética. La potencial de que te estás cayendo y te empezás a mover. Y ese momentum también describe lo que pasa en algunos partidos. El famosísimo 0-2, 2-0, el resultado más engañoso. ¿Y qué es eso? Que cuando estás 2-0, vos te relajás, y el otro equipo, que todavía tiene un poquito de fe, empieza a dar pasos, empieza a llegarte al área, empieza a darle, y te meten el 2-1. Eso es momentum, el pensamiento inevitable de que este equipo se te va a venir encima y te va a remontar. Ese es el momentum. Es agarrar el movimiento que ya tenés y usarlo a tu favor. Y eso se consigue con el primer paso, que es lo más importante, el primero. El gol más importante no es el de ganar, ni el 3 para irte 3-2, sino el primero. Hay que hacer uno. ¿Cómo llevamos eso en nuestra vida? El cómo es súper importante también, porque sí, vos sabés esto, yo lo sé también, lo que hemos estado hablando, sí, todo el mundo lo sabe, pero iniciar es lo difícil, y te voy a decir cómo iniciar. Hace años yo vi un video, creo que era un veterano, un ex militar, sí, dando una charla a una clase de estudiantes que se estaban graduando, y se me quedó en la mente por siempre, y de pronto vos lo has visto, y es que lo más importante del día es hacer la cama, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo que hacer la cama? Y bueno, él empieza a explicarte que después de que vos haces la cama, ya completaste una tarea en el día, ya ganaste momento, y completar esa tarea te va a llevar a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta, o solo a la primera. Solo si esa era tu meta del día, cumpliste con la meta del día en la mañana. Y no tiene que ser tender la cama, tiene que ser algo que no sea tu hábito, o sea, tiene que ser algo que no hagas por obligación, como lavarte los dientes, o bañarte, o desayunar, porque no funciona sin comida, ¿verdad? Entonces,
si no es tender la cama, si vos sos una persona que tiende la cama, como un adulto debería, yo a veces no lo hago. Entonces, el cómo inicia buscando ese primer paso en la mañana. Leer un capítulo, 2 capítulos, 15 páginas de tu libro, de lo que sea. O dar gracias. Si no es tu hábito dar gracias, levantarte en la mañana y decir 3 cosas por las que estás agradecido. Ya completaste tu primera tarea del día, ¿verdad? Y la meta de esto no es completar tareas solamente, ni ganar momentum solamente, impulso. Porque es que la meta es cambiar tu identidad. O sea, tu meta no es que digas todos los días leo 15 páginas de este libro, o todos los días doy gracias 3 veces, o por 3 cosas diferentes, no es decir eso, sino es ser, o sea, es transformar tu identidad en un lector, es transformar tu identidad en una persona agradecida. ¿Y eso por qué es importante? O sea, yo sé sí que las metas son importantes y cumplirlas es importante, pero en algún momento las metas se acaban o las metas dejan de importarte y se vuelven hábitos. Por ejemplo, te volviste un lector, algo súper bueno. Pero es que la clave es el cambio de identidad. La clave es celebrar más tu esfuerzo que el resultado. Es celebrar el que te levantaste y corriste 1 kilómetro sobre el haber corrido 1 kilómetro. Es la razón por la que muchas personas son brillantes en su niñez y en su juventud y no son adultos brillantes, porque es que nos crían celebrándonos objetivos y no celebrándonos los esfuerzos. ¿Y cuál es la parte truco de eso? O sea, ¿qué es la parte dañina de eso? Obviamente está bien cumplir metas y cumplir lo que te propones, pero es que la motivación se acaba. Vos no puedes tener algo en mente y lograrlo. Bueno, sí puedes, pero en el momento en que lo logras, ya, quedas otra vez sin motivación, sin camino. Eso nos pasa ahora, volviendo al ejemplo de la universidad. ¡Pum! Soy ingeniero, soy abogada, soy psicóloga. Excelente, pero ¿y ahora? Porque es que celebramos la cosa. Celebramos es comprar el carro. No celebramos el esfuerzo que nos costó ese carro, que nos costó ese título, que nos costó esa familia, que nos costó esa amistad. Y esto tiene base científica y base de fe también. La parte científica es la dopamina, la famosísima dopamina que está tan de moda, y otros neuroreceptores capaces de alterar tus comportamientos y tus hábitos. Pero dejémoslo en dopamina, porque en un libro que estoy leyendo recientemente, que había comprado hace más de 1 año y hasta ahora lo estoy leyendo, escuchando más bien, porque lo estoy escuchando en un audiolibro, está demostrado, por ejemplo, con adictos a la cocaína, que cuando ellos reciben una imagen de su droga favorita, ellos ya tienen un impulso de dopamina, incluso más grande y más importante que el pico de dopamina que te da el uso de la droga. Entonces, si uno quiere motivación infinita, puede aplicar ese principio, que la dopamina en realidad no está en el resultado, sino en la anticipación de ese resultado. O sea, lo que te llevó a vos a culminar esa meta probablemente fue el pensar en
ay, lo voy a obtener, lo voy a obtener, lo voy a obtener. Por eso es que a veces cuando obtenemos las cosas quedamos, o sea, sí chimba, pero eso era todo. Ese es el truco de la dopamina. Entonces, si vos empezás a valorar más el esfuerzo que el resultado, vas a tener dopamina constante. Y otra cosa relacionada con eso es la capacidad de volverte más fuerte y resiliente mentalmente. Yo sigo y admiro mucho a un tipo que se llama Andrew Huberman, que es un neurólogo y oftalmólogo de Stanford. Y se ha empezado a descubrir cuál es la parte del cerebro que nos mantiene yendo hacia adelante. ¿Cómo se llama? El, fuerza de voluntad en español. Y se llama, no sé en español, no sé cuál es el término, pero en inglés se llama Mid-Cingulate Cortex. Y esa región del cerebro que se encarga de tu fuerza de voluntad solo se desarrolla cuando se hacen cosas difíciles, por voluntad propia, ¿no? Principalmente, porque algo difícil es levantarte e ir a la oficina de 9 a 5 todos los días. Y es difícil y lo haces, pero es tu obligación, ¿sí? Porque si no trabajas no comes. Pero cuando decidimos hacer cosas difíciles por nuestra propia voluntad, esa región del cerebro se agranda literalmente en tamaño, se hace más fuerte. Entonces cuando elegimos hacer cosas difíciles por nuestra propia voluntad y cuando premiamos más el esfuerzo que el resultado, tenemos motivación infinita con dopamina y nuestro cerebro literalmente se hace más fuerte y más resistente a los problemas y a los retos. Empezamos a disfrutar el reto. Y en un tema que me gustaría desarrollar después o en otro video, no, seguramente lo vamos a hacer, es esa parte científica, esa parte del cerebro jugó un papel muy importante en la vida y en la crucifixión de Jesucristo. Pero es un tema muy chévere que me gustaría estudiar más y luego compartirlo con más tiempo. Aristóteles dijo que el propósito del conocimiento es la acción, no conocimiento. Entonces, esto que estás escuchando no es solo para saberlo, sino para aplicarlo. Y quería concluir con un versículo muy bonito que vi esta mañana en Twitter, en X, que es Jeremías 1:5, que es el versículo que dice que nos dice que Dios nos conocía desde antes que nos hubiera formado en el vientre de nuestra madre. Si Dios te conocía desde antes y te envió a este mundo es con un propósito del cual vos sos responsable por alcanzar y antes que alcanzarlo, entenderlo. Y a veces el empezar como Dios, así como Él empezó creando, te ayuda a descubrir ese propósito si es que no tenés ni idea de dónde empezar. Les deseo un muy buen día y gracias por quedarse hasta el final.